es una línea que marca el fin o la separación entre dos entidades. Un teatro de operaciones es un área específica donde se desarrolla un conflicto armado. Luego de la guerra, se trazó una división que reconocía como veteranos a los soldados que habían combatido en las islas y excluía a quienes habían prestado servicio desde las costas patagónicas. Y el 2 de abril, nuestra participación como hombres del ejército fue dar seguridad al aeropuerto de Puerto Argentino. Y bueno, al otro día partimos hacia la zona que se llama Darwin, Pradera del Ganso. Es un istmo en la zona, en la mitad de la isla Soledad, donde permanecimos allí integrando una fuerza militar y cuidando una base también de aviones Pucará que allí había. Malvinas, en nosotros significó aprender de golpe en acciones traumáticas, bélicas, lo que significa la vida, lo que significa el amor, lo que significa el dolor. Todas esas cuestiones se vivieron en Malvinas y también el orgullo de haber estado defendiendo nuestra bandera. El 2 de abril nos informan que, bueno, que se habían recuperado las islas. Con mucha algarabía nosotros recibimos la noticia y nos informaron, bueno, de que desde ahí, de ese momento, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la patria. Y durante el conflicto nosotros hicimos toda la logística, que fue cargar aviones con armamentos, medicamentos, alimentos. Y por otro lado, la custodia de todo el litoral marítimo argentino, porque sabían los ingleses que como desde ahí se iba a atacar a la flota inglesa, iba a ser un punto estratégico a atacar por parte de ellos. En particular me tocó custodiar los tanques de combustible YPF en el kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia. Cumplimos las funciones desde el teatro de operaciones, mandar todo lo que es los víveres, alimentos que te contaba recién, que son indispensables para la guerra. O sea, si no hubiese sido por el teatro de operaciones, digamos, y que aparte se atacó a la flota inglesa, porque el único daño que se le hizo, digamos, a los ingleses fue a través de la flota, no a través de los combates en los montes, ¿no? Y la verdad que fue, digamos, a nivel internacional, digamos, un reconocimiento impresionante hacia los pilotos. Pero bueno, salían de donde estábamos nosotros, de las 6 bases aéreas que eran de gran importancia para la guerra, porque si no hubiesen estado las 6 bases aéreas, el conflicto hubiera durado una semana. La guerra propiamente dicha, las hostilidades, las cuestiones bélicas, las muertes, los prisioneros de guerra, los heridos, los mutilados, fueron en la zona de Malvinas y las adyacencias. La diferencia es que nosotros estuvimos en una guerra y ellos no. Y está claramente identificado en nuestra legislación y en la Convención de Ginebra. Los muchachos merecen un reconocimiento, pero ese reconocimiento tiene que ser justo, no exorbitante e incongruente como ellos lo pretenden. Los que estuvimos en las costas patagónicas, donde hubo más de 20 incursiones, nosotros participamos directamente de la guerra, defendiendo ese sector de ataques ingleses. Porque en realidad los que estuvieron en Malvinas, no hay que olvidarse que combatieron únicamente 3.600 efectivos. Los 9.000, 10.000 que estuvieron en Puerto Argentino no combatieron, se rindieron llenos de armas, con todas las municiones. Yo tengo documentación que demuestra que, por ejemplo, en mi caso, yo participé de una operación de combate en Comodoro Rivadavia defendiendo los tanques de combustible que me habían ordenado, donde aparecen los buzos tácticos y nosotros estábamos ahí. Y al estar ahí no pudieron destruir los tanques de combustible YPF, que hubiese sido un desastre. Yo estuve, por ejemplo, con un fusil que no funcionaba. Y yo estuve ahí toda una noche enfrente de los buses tácticos, los mejores del mundo, con todos mis compañeros ahí defendiendo esa zona, y podríamos haber muerto todos si lograban reventar los tanques, porque estábamos abajo de los tanques sobre la costa y hubiésemos sido un desastre. O sea que y yo considero que esa acción me hace veterano de guerra con todas las letras, no me hace un veterano de guerra B. Tenemos que defender la honorabilidad, no solamente de nuestra, del título de ser veterano de guerra, sino de la memoria de nuestros hermanos que no volvieron. Veterano de guerra tiene que ser aquel que vivió la experiencia de la guerra, justamente. La experiencia dolorosa de la muerte cerca y a veces de tener que matar para sobrevivir. En el 84 salen las primeras leyes, sale la 2309, la que habla de vivienda, salud, educación, y esa ley, por ejemplo, es para todos los soldados que estuvimos en la isla, en el mar y las costas patagónicas.
ahí no hay una discriminación, porque los militares sabían, digamos, hasta ese momento de que nosotros también habíamos participado, porque sabían de las incursiones enemigas, sabían de los muertos. Entonces, obviamente que nos reconocen, digamos, bajo todas las leyes. Ellos necesitaban reivindicarse, entonces necesitaban agarrarse de algo. Entonces, logran que los reconozcan como veteranos de guerra, pero después se dan cuenta que vamos a hacer mucho. Entonces, ¿qué hacen? Crean en el 88 un decreto donde corre el teatro de operaciones. Entonces, ese decreto hace que para que seas veterano de guerra tengas que estar a 12 millas de la costa. ¿Entendés? Entonces, cosa que lo hacen en realidad para que haya menos gente. Y eso aprovechan los militares después para empezar a meter militares durante todos los años, van metiendo muchos militares a tal punto de que hay tantos militares como soldados. Es algo imposible. Nosotros sabemos perfectamente que, como siendo muy generoso, había 70% de soldados, 20% de suboficiales y un 10% de oficiales. En este caso es igual. Hay un dicho que dice que Malvinas nos une, y es real, porque Malvinas tiene detrás de sí, más allá de que fuera utilizado por una dictadura militar para sus fines, Malvinas es un derecho genuino. La primera víctima de una guerra es la verdad. En Malvinas ha habido héroes, sí, pero también ha habido muchas víctimas, mucha gente torturada, y aparte que, digamos, vos ves a los militares ahora todos héroes, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque los militares argentinos estuvieron preparados para torturar, para desaparecer, para apropiarse de los bebés, y a nosotros convertirnos en nene de la historia. O sea, nosotros seguimos siendo, digamos, víctimas de esa dictadura, pero peor aún que el estrés postraumático de la misma guerra, el estrés que estamos sufriendo por el ocultamiento al que hemos sido llevados durante estos años, ¿no? Hay compañeros que tienen depresión por eso, porque nosotros, los que defendimos la patria, quizás sentimos lo que le pasó a San Martín, a Belgrano o a Güemes, que los tiraron ahí al fondo, y nosotros sentimos lo que les pasó a ellos, que sentían ellos, digamos, esa desazón de haber servido a la patria con mucho orgullo, dejando todo, y que de pronto te ninguneen y te escondan abajo de una alfombra. Y es una cuestión que despierta el sentimiento del pueblo, ¿no? Y ese reconocimiento que se fue dando con el tiempo, a pesar del proceso desmalvinizador que hubo apenas terminado el conflicto y que duró muchos años y que nos costó incluso muchos suicidios entre nuestros compañeros, eso se reflotó en la historia nuestra, y el reconocimiento vino de parte de la sociedad primero, de parte del pueblo, del apoyo incondicional de la gente. Para muchos ya fue tarde, pero lo importante acá es que este tema de Malvinas, que en su momento unió a toda Sudamérica, hoy lo pueda volver a hacer. Hoy pueda ser uno de los ejes de unión no solo de los argentinos, sino de América Latina, porque nos están usurpando y esquilmando nuestros recursos naturales, y con una visión geopolítica hacia la Antártida. Eso es lo que debemos tener presente siempre. Durante muchos años, los veteranos fueron olvidados sin tener el reconocimiento que merecían. Sin embargo, aún hoy hay soldados que no son honrados por su trabajo durante